Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de México. Ahora vamos a tocar nuevamente el tema de esas mujeres que tuvieron una trayectoria a través de esta situación de apoyo en cuestión de la independencia de México. Ya habíamos hablado de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, ahora vamos a hablar de la Güera Rodríguez. María Ignacia Rodríguez de Velasco, que era su nombre original, va a marcar una estancia en su pasar por la historia, en la que vamos a ver cómo se va a ir desempeñando ella al ser una empresaria, al tener que defender sus bienes, porque las personas que tenían haciendas, todo tenían que estar protegidas en cierta forma, y ella va a ser uno de sus objetivos, tener una vinculación con gente muy importante, porque ellos eran personas muy ricas, de descendencia minera, pues de ahí les venía la fortuna, y que va a tener cuestionamientos en las que vamos a ir cuestionando. Fíjense en que María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio, Barba y Bello Pereira, más conocida como María Ignacia Rodríguez de Velasco, la Güera Rodríguez, ¿sí? Ella va a nacer el día 20 de noviembre de 1778 y va a morir 1 de noviembre de 1850 en la Ciudad de México, a los 71 años. Hija de criollos, quien figuró en la sociedad colonial mexicana, pues por brindar todo ese apoyo a la independencia de México, fue una de las mujeres, se puede decir, más populares en la época, pues por su inteligencia, por su carácter fuerte que tenía y belleza, que se va a convertir en una mujer notable y destacada en la aristocracia novohispánica, además de haber sido, pues se puede decir, la heroína nacional menos conocida, muy probablemente porque rompió todos los estereotipos de la mujer novohispana. Lamentablemente, pues algunos escritores mancharon su imagen, como Artemio Valle Arizpe y Romero Hernández Mendoza, entre otros, pues hicieron énfasis en sus biografías en mencionar sus amoríos y amistades con personajes muy conocidas de la historia. Pues al poseer ella una belleza incomparable, se piensa que en ellas mencionaba que había sido, pues, había tenido amores con Manuel Tolsa, que dicen que escupió la Virgen de la Profesa inspirándose en ella, siendo pues en realidad la única pintura realizada de su rostro. Aquí vamos a irnos dando cuenta. Fíjense, sus padres, don Antonio Rodríguez de Velasco y María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereira, su primer esposo, José Jerónimo López Peralta de Villavar y Vilmil, ¿sí?, que fue uno de sus primeros esposos. Él era una de las personas de la cual se puede decir que de ahí viene todo ese mito de que ella era una mujer de tener amores con diferentes personas, porque el marido pues así la calumniaba, que inclusive fue a la corte, en la que ella pues logra un divorcio en aquella época, una separación que era muy difícil, pero lo logró porque ella tuvo maltrato tanto de su género, ¿sí?, y en su hogar, en su persona, y que va a hacer el marido a dar esa proyección basado en sus celopatías que tenía tan marcadas, y que va a ir haciendo que pues se tenga esa imagen de ella, porque ustedes, como saben, cuando hay algún tipo de este tipo de violencias, difícilmente después se puede quitar, se puede decir, la fama, ¿verdad?, que le hicieron, ¿sí? Y entonces
aunque quedó pues legalmente separada y comprobado que no había habido ningún adulterio ni nada, pero pues ese tipo de comentarios manchan la imagen de muchas personas. Pues eso le ocurrió a la Güera Rodríguez, en la que ella aquí va a pues a manejar pues una reputación de cortesana, de como de Matajari, como de espía, en cuestiones pues del poder y de la riqueza. Todo ese grupo criollo que en realidad se manejaba y que hacían pues esas redes familiares de terratenientes en esa época, y que va en determinado momento a repercutir, porque en esa época era pues realmente eran los vínculos de redes transatlánticas en relación al comercio, a la minería, a toda esa doble identidad que se manejaba pues ya a fines del siglo XVIII y XIX, en los que se juntaban pues redes de familia para incorporar nuevos elementos, esas redes familiares donde habían reuniones, donde habían esas tertulias y conspiraciones, pues ahí se juntaban mujeres de élite que participaban en actividades sociales, ¿sí? Literarias, basadas en toda esa proyección de la Ilustración de Europa, de incluir pues nuevos elementos. Aquí pues ella va a estar relacionada con las audiencias, el problema que tuvo con la audiencia de México en 1809, en todos esos problemas, en el destierro, que ella va a ser enviada a Querétaro, pero más bien no destierro, sino como una protección por su jerarquía, por sus relaciones que ella tenía, en los que aquí pues vamos a irnos dando cuenta cómo el arzobispo y virreyes la van a apoyar. Toda esta situación de imponer la literatura, las artes, y en lo que se hacían pues se manejaban a nivel de esa época pues los rumores en las plazas, en las pulquerías, en los billares, en todos esos sistemas de gobierno, y que va a tener en realidad en esa época pues una punta conspirativa que se iba haciendo pues tratando de ir investigando acerca de todo este mito, porque recordarán que toda esa gente de esa época estaba relacionada con el grupo guadalupano, en el que estaban integrados pues gente pues de mucho poder, gente en cuestiones de conceptos literarios, que eran los temas que se manejaban ahí, pero a partir del movimiento de independencia se van a empezar a visualizar ya nuevos temas relacionados pues con toda esa conceptos de libertad de prensa, con ayudar a los insurgentes y todo lo relacionado con las imprentas, todos esos movimientos autónomos en los que se va a ir vinculando pues a todos esos empresarios que les llamaban en realidad equilibristas, donde el gobierno pues daba dinero a los insurgentes también para proteger sus haciendas, y todo el movimiento de Agustín de Iturbide, en la que se va a vincular ya a O'Donoghue, que va a llegar a Veracruz el 30 de julio, y se va a ir haciendo en esa forma entre Agustín de Iturbide y O'Donoghue ese tratado de paz, donde se contemplaban toda la liberación de dinero español, en el Tratado de Córdoba, y toda esa junta gubernamental en la que se va a hacer esa entrevista en una de las haciendas de la Güera Rodríguez, la Pertera, y que va a manejarse y a cuidar estratégicamente la autonomía de todos esos grandes empresarios en los que se estaba haciendo. Debido a la cercanía que tenía la Güera Rodríguez en el mundo con los hombres, de mucha jerarquía económica, terminó por ser también estigmatizada como tal vez una mujer frívola
que había seducido a insurgentes, a virreyes y a otros personajes históricos. Ejemplo de ello es que fue considerada como una persona emblemática de la independencia, que en realidad eso era, y que decían ellos que mantenía relaciones amorosas tal vez con Agustín de Iturbide, en la que pues es realmente público y está bien documentado que Iturbide pues desvió la marcha triunfal del ejército triguerante el día 27 de septiembre para pasar por debajo del balcón de la Güera Rodríguez para pues saludarla y quitarse una pluma de su sombrero. Toda esta situación en la que también se comentaba que había tenido pues una relación con el libertador Simón Bolívar y con el explorador y naturista alemán Alexander von Humboldt. Pues aquí Simón Bolívar en realidad es casi falso este testimonio, porque él llegó por muy poco tiempo y en realidad pues sí conoció a la gente de ahí, pero pues hasta ahí. Y el explorador y naturista alemán Alexander von Humboldt, pues él llegó a Veracruz, tuvo conocimiento con grandes celebridades, todo, conoció a la Güera Rodríguez y la menciona únicamente como una mujer bella e inteligente. Se conocen pocos aspectos sobre la vida y los papeles históricos de México y sin embargo el escritor Guillermo Barba, que busca reivindicar la imagen de la que puede ser considerada la primer feminista en México, que comentó él, la Güera pues fue libre de cuerpo, pero también de mente. Estuvo dos estigmas: el primero, conseguir su propia libertad de todos los problemas matrimoniales que ella tuvo que sostener, y la segunda, pues la libertad de su patria. Ambas las consiguió a pesar de que tenía pues familia y de haber pues puesto en riesgo tanto su riqueza desde 1808 hasta la consumación de la independencia en 1821. Ella se va a mantener viuda y fue madre de 5 hijos. Arriesgó su vida y se enfrentó a la Inquisición y para alcanzar el sueño libertario. Fíjense en que toda esta situación en la que, como comentamos, pues ella va a nacer un 20 de noviembre de 1778 y es hija del matrimonio entre Antonio Rodríguez de Velasco y regidor por profesión perpetuo de la Ciudad de México, y María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereira, de la muy distinguida casa del Marqués de Montara y Ducado de la Ciudad Real, grandes en España, de primera clase, descendientes directa del conquistador Simón Solano y consanguínea de Francisco Solano. Ella va a tener 2 hermanas, María Josefa Rodríguez y Velasco, casada con el quinto marqués de Uluapan, Manuel Alejandro de Acevedo y Cosío. Su otra hermana, María Vicente Rodríguez Velasco, propietaria de las minas de Tlalpujahua, casada con el español José Marín y Muros, quien fue pues administrador de la alcabalada en la Real Aduana de Valladolid, Michoacán. Eso sería en el año pues 1817, el 7 de septiembre de 1794, va a contraer matrimonio con el militar José Jerónimo López de Peralta y del Villamil, y primo, con quien ella va a tener 4 hijos: Jerónimo, Villamil, María Josefa, casada con el conde de Regla Pedro José María Romero de Terreros, Rodríguez de Pedrosa, firmante de Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Algo aquí pues que se podría mencionar, algo muy importante: su otra hija, María Antonia Villamil Rodríguez, casada con el quinto marqués de San Miguel de Aguayo, San José María Valdivilso Vidal de Lorca, quien también formó y firmó Acta de Independencia de México en 1821, y María de la Paz. María de la Paz, cuando la Güera Rodríguez se separa por primera vez de su marido,
más adelante va a regresar con el primer marido, el celoso ese que le hacía violencia de género y violencia en su persona, en su integridad, manejando altos grados de peligrosidad, en celopatías muy marcadas. Ella va a regresar después y va a tener una hija que es la hija llamada Paz. Posteriormente pues va a morir él, dejándole una fortuna muy grande que, como comentamos, ella tiene que saber administrar en una época donde había vandalismo, donde se metían a las haciendas, donde les quitaban el dinero. Entonces ella tuvo que manejar en cierta forma y con inteligencia para cuidar pues sus bienes, en las que ella pues estaba tenía la obligación de cuidarlo. Fíjense en que cuando el matrimonio termina en 1802 con una denuncia por parte de ella de intento de asesinato, de acuerdo con Rodríguez López de Peralta, que comentaba que la golpeaba e intentó también asesinarla con un impacto de bala fallido. Por su parte, José Jerónimo la acusa de cometer adulterio con 3 curas, distinguidos entre ellos su compadre, el sacerdote ilustre José María Beristain, ¿sí? A sus 16 años conoció ella al científico Alexander von Humboldt, con quien dicen que tuvo una fuerte amistad, atribuyéndole una relación sentimental entre ambos, sin saber ninguna prueba de ella misma. Así, años más tarde, mantuvo cercanía con el joven Simón Bolívar, con quien también se le vincula sexualmente años después, a quien conoció en un viaje en un buque en San Ildefonso, que iba hacia España haciendo escala en Veracruz, México, que también no hay ningún documento acerca de eso y que tal vez son hechos únicamente manejados por el romanticismo que se manejaba en la época del Porfiriato y que va a ir aumentándose en cuestiones de cine y de teatro, haciendo una falsa biografía de ella, porque efectivamente sí los conoció, pero no hay ningún documento que hable realmente de que se haya tenido esa relación, porque cuando ella va a conocer a Simón Bolívar, cuando él tenía 16 años, ella ya estaba embarazada, ya estaba casada, ¿sí? De su primer matrimonio, y pues no hay ningún documento que verifique esos testimonios, simplemente quedan en mito. De aquí nacen pues todos esos rumores cuando se hace esa separación por los rumores de adulterio de la güera, pero largos años el marido pues no pudo comprobar nada y las evidencias más sugiere que ella fue una esposa sufrida y maltratada. De hecho, los parientes y amigos y colegas de Villamil tomaron partido por su esposa, quien afirmaba ser inocente y víctima del carácter volátil y violento, y algunos hasta la habían encontrado bañada en sangre por las golpizas que él le daba. Después de 4 meses, Villamil desistió pues de su demanda. En algún momento la pareja se va a volver a reunir el día 12 de julio de 1805 y van a nacer su última hija, Paz, como les comento, pero el matrimonio había terminado pocos meses después ante la muerte del capitán, su marido. Posteriormente, pues la güera Rodríguez contrajo matrimonio por segunda vez con Juan Ignacio Briones Fernández. Eso sería el 10 de febrero de 1807. Era un anciano de gran riqueza quien murió 6 meses después de que se casó con ella, y pues dicen que tuvo una hija llamada Victoria Briones Rodríguez, ¿sí? En esta ocasión heredó una gran fortuna. Finalmente, el 5 de septiembre de 1825 se casa nuevamente con el chileno Juan Manuel de Elizalde y Marticorena, quien fuera diputado del Congreso de la Unión por el Estado de México y gobernador interino del Distrito Federal en 1826 a 1827, con quien vivió pues hasta su muerte. Fue de los matrimonios con la que ella pudo pues estar con él
bastante tiempo después, tras la muerte de la Güera Rodríguez, Elizalde se dedicó al sacerdocio. Dicen que va a fallecer en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1850. Artemio del Valle Arizpe escribió en su biografía la novelada de su vida, La Güera Rodríguez, que la haría en 1949. La actriz mexicana Fanny Cano la representó en el cine en 1978 y en una de las películas llamada también La Güera Rodríguez, dirigida por Felipe Casal, por la conmemoración pues del bicentenario de la independencia de México en el 2010, y a cargo del actor y director Jorge Ortiz de Pinedo, se realizó la obra teatral La Güera Rodríguez en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, representado por la actriz Chantal Andere. En el 2020, Silvia Marina Arón escribió la biografía documentada de la vida de la Güera Rodríguez. Toda esta importancia que nosotros vamos a ir viendo de María Ignacia Rodríguez en la consumación de la independencia ha sido pues un tema muy polémico. Según algunas fuentes de apoyo que tuvo o que le proporcionó a Agustín de Iturbide, que la llevó a cabo el Plan de Libertad Nacional del Pueblo Mexicano, Artemio del Valle Arizpe argumenta que el día 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante en México, su victoriosa entrada en la carrera en la que iba a seguir el Ejército de Libertadores, sería desde Tlaxpana por San Cosme para pasar frente al Palacio Virreinal, pero Iturbide va a desviar la columna por la calle de la Profesa, en la que estaba la casa de doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, para presentarle el desfile, y lo viera a él pues tan arrogante al frente de sus tropas invicta. Eso demostró, según él, la relación entre Agustín y la Güera, quien influenció demasiado la visión tanto política del primer emperador de México. Su trabajo no únicamente estuvo relacionado con la independencia, pues ella apoyó a todos los insurgentes, sino también por ser transgresora del deber feminismo. Toda esa personalidad de María Ignacia, que estuvo llena de elogios por parte de algunos escritores, en el caso de Artemio Valle Arizpe, quien la calificó como una mujer extraordinaria por su buena parecer, su claro talento de fácil Minerva, su gran riqueza y además su esplendoroso lujo que mantuvo. Montserrat Gali Bodela calificaba su personalidad como un prototipo de esa mujer ilustrada y libertina. Sin embargo, también aclaraba que era algo pues contradictorio, ya que se valía por sí misma, buscaba la felicidad y practicaba costumbres que le proporcionaban cortejos y amantes. Todo lo anterior era característico de la dama de aquella época, en la que pues no nomás ella lo hacía. En sus relaciones interpersonales en los años posteriores, María Ignacia muy a menudo comentaba que a la intersección de el virrey Juan Vicente de Guames y el obispo, se casó con José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamil, que fue su primer esposo, quien realmente, como les comento, pues la golpeaba acompañada de impacto de bala, que eso fue lo que llevó a que pues ella lo acusara, y que por lo cual él estaba acusado de intento de asesinato. El día 4 de julio de 1802, José Jerónimo la acusó posteriormente de cometer adulterio con su compadre y canónigo, el doctor José Mariano Baristain y Sausa, y solicitó la intervención de los tribunales de la Nueva España y la anulación del matrimonio, aunque murió en 1805 antes de obtener el divorcio. De ese matrimonio nacieron 4 hijos, contrajo matrimonio, y como les comentaba yo, en segundo y tercer matrimonio. En el segundo, al morir su esposo, porque era un señor grande, al morir a los 6 meses, la familia pues consideraba que había sido poco tiempo el que había ella permanecido con el segundo marido,
y que ellos eran los que tenían derecho pues de la fortuna que había dejado el marido, pero pues al hacerlo pues ya legalmente no obtuvieron nada y ella pues tuvo que defender también esas posesiones contra los familiares del segundo marido. Toda esta trayectoria que va haciendo a través de que va a causar de la ayuda que va a tener esa relación, siendo incluso acusada de herejía por defender la independencia y por haber mantenido tratos con el cura Miguel Hidalgo y Costilla y llevar ante el Tribunal de la Santa Inquisición, que sería el 22 de marzo de 1811, donde también se le acusó a Juan Sáenz Mayorga de iniciación de adulterio. Después de su audiencia, el virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont la exilió a Querétaro en una forma como de protegerla por un corto tiempo. Los cargos que se levantaron por falta de pruebas, pues en realidad no eran puros rumores todo, después de que María Ignacia argumentaba su defensa, sacando a relucir la moralidad y la orientación sexual del inquisidor. Tuvo una relación sentimental con Agustín de Iturbide. Se comenta que sería el futuro emperador, quien solo sostuvo pues únicamente pues influencia política. Su relación que le permitieron tener acceso a documentos confidenciales de la época, como la carta de Felipe VII que envió al virrey de Apodaca en 1820, proponiéndole encontrar un hombre popular y con influencia sobre el ejército para que hiciera tratos con los insurgentes, de lo que se desprendía los principales, el plan de Iguala. María Ignacia sugirió a Iturbide que podía ser ese hombre. Entre sus admiradores se menciona al naturista y explorador alemán Alexander von Humboldt, de quien se convirtió en admirador y amigo, diciendo inclusive que tuvo una relación romántica, que como vimos pues no nada de esto es verdad. Durante años igualmente se tienen datos de su participación en la inauguración de una estatua ecuestre en honor a Carlos IV, en la que estuvo acompañada por Humboldt. María, según Artemio de Vallarispe, vestía ropa elegante y caminaba del brazo del varón. Se dice que la imagen de la Dolorosa, situada a la derecha del altar mayor de la iglesia de la Profesa, esculpida por el reconocido artista Manuel Tolsa, está basada en su imagen. Asimismo, la pintura Inmaculada, que se hallaba en la misma iglesia y que es de los altares del costado derecho, podría haber sido inspirada en una de las hijas de la Güera Rodríguez. Toda esta situación en la que nosotros hemos ido viendo cómo este grupo de personajes en los que se manejaron tantos intereses, porque fíjense en que cuando comentamos de a dónde había salido todo este mito, todo esta que ensucian su imagen, porque ella pues en realidad lo que manejaba pues era defender su fortuna, en la cual efectivamente estaba pues relacionada con todo este grupo de personas importantes. Todo esto surgió por esa la violencia de género y la violencia doméstica que ella sufrió en su primer matrimonio, y que va a hacer pues en cierta forma que se pueda manejar pues los factores. Fíjense en que cuando a veces las mujeres son muy bonitas, no siempre tienen buenas experiencias, a veces eso hace que manche pues su imagen, de que les inventen cosas y que en realidad se vea pues afectada su reputación. En este caso fue una de las causas que le pasó a la Güera Rodríguez. Toda la historia, todas las biografías siempre están dirigidas a que era una mujer que mantenía relaciones con medio mundo, pero pues y su vida social, su vida política,
¿por qué no la resurgen? ¿Por qué no la mencionan? Que en realidad eso es el punto importante de la vida de esta mujer. Una mujer avanzada para su época, una mujer con 4 hijos, hijas mujeres, que para esa época también debe haber sido muy difícil porque había tanta violencia alrededor, había tantos peligros en cuestión de todo ese movimiento de libertad en la que habían saqueos en las casas, en las haciendas, y sin embargo ella pudo ir colocando a cada una de sus hijas casadas con capitanes muy importantes, y que eso pues únicamente se logra cuando se sabe pues manejar adecuadamente las relaciones sociales que se tiene, independientemente de que haya sido a base de intercambio sexual. Aquí más bien supo ella manejar los niveles sociales, claro, por la fuerte cantidad de dinero que manejaba ella y que tenía que defender, porque se recordarán que en esa época llegaban, saqueaban una hacienda y se llevaban todo. Y ella pues en determinado momento ya pudo manejar hasta la edad de 71 años toda su fortuna, toda su familia, pero pues sí fue lesionada en su reputación, porque así suele pasar más en esa época, que era tan mal visto que una mujer viuda contrajera matrimonio con otras personas, o que simplemente tuviera alguna plática con personas tan importantes. Pero si analizamos bien las situaciones sociales de esa época, muchas mujeres lo hacían, ¿sí? En este caso pues a ella se le manchó desde lo del problema de su primer matrimonio, porque su marido la acusó de adulterio, y aunque después él retira los cargos, ya esas cosas pues socialmente se hace un chisme, se hace un problema. Pues nos vamos a quedar hasta aquí. La Güera Rodríguez es de esas personas que realmente tiene cosas muy importantes que ver, y donde se ve involucrada con grandes personalidades. Que pasen una bella tarde, y esto ha sido todo por hoy.